Hoy es el día en el que vamos a hablar de dos temas importantes dentro del análisis cualitativo del desiderativo. Y como ustedes podrán darse cuenta, todos los análisis que hacemos dentro de la corrección del desiderativo, todos los ítems son sumamente importantes y son fundamentales como para corroborar nuestra corrección cuantitativa. Pues vamos primero con el tema de elaboración del duelo. Voy, como siempre, a hacer un colchoncito para que sirva de aterrizaje para que nosotros podamos emitir todas las dudas que tenemos sobre este tema. Chicos, durante la vida o incluso nosotros mismos hacemos de que tengamos que enfrentar múltiples duelos. Duelos que vienen desde aquellos grandotes que son como son, por ejemplo, las muertes de seres queridos, las muertes de seres muy allegados a nosotros, a quienes debemos dejar partir, debemos cerrar los ojitos y que son parte de la ley de la vida. O sea, la ley de la vida hace de que los mayores nos vayamos primero antes que los menores. Y bueno, ¿cuántos hijos tenemos que enterrar a papás? ¿Cuántos hijos tenemos que enterrar a abuelos? ¿Cuántos nietos tenemos que enterrar a abuelos? ¿Cuántas muertes dolorosas de seres queridos como amigos, amigas, hemos tenido que asumir, enfrentar, elaborar? Pero estos duelos son los más evidentes, los más manifiestos. Hay otro tipo de duelos que son menos impactantes, pero no por ello dolorosos, no dolorosos. Todos los duelos son dolorosos. Por ejemplo, la pérdida de una relación, por ejemplo, la pérdida de sueños, de metas, de propósitos, de proyectos, de planes. Por ejemplo, el corte abrupto de una amistad, por ejemplo, el distanciamiento de personas. O sea, son también duelos porque son también pérdidas. Tal vez menos impactantes que la muerte en sí, pero tan dolorosas, muy dolorosas dentro del contexto afectivo y emocional. Toda pérdida, chicos, implica un duelo. Toda pérdida. Y muchas veces en nuestro caminar estamos expuestos a múltiples duelos. Como también es cierto de que hay caminos más venturosos y tal vez menos impactantes frente a las pérdidas. Es decir,
Muchas veces vemos el camino de vida de nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo o nuestro vecino y decimos, ay, mira qué bonito, ¿no? Todo en su lugar, todo, o sea, la abuelita está ahí, el abuelito está ahí, todo está tranquilito. Y bueno, cada quien tiene su camino y cada quien tiene que enfrentar lo que le toca. El día de ayer justamente yo hablaba con una paciente y decía, la vida te pone en situaciones en las que aparentemente te dejan sin fuerza, pero te das cuenta de que hay determinado tipo de situaciones en las que no tienes opción. O enfrentas, no tienes opción. Y está también aquellos tipos de duelo, chicos, que nosotros provocamos. O sea, ustedes dirán, ¿cómo? No se olviden, chicos, de que el éxito del neurótico está en su fracaso. Por lo tanto, ¿cuántas pérdidas nosotros hemos provocado? ¿Cuántas pérdidas durante nuestra vida han sido producto nuestro? Pónganse el caso simple y llanamente así de chiquito, así de pequeñito. Me aplacé en un examen. No logré pasar una materia o no logré pasar un examen parcial, qué sé yo. Y si nos ponemos a pensar, pero así totalmente en forma crítica, vamos a ver de que no pusimos toda nuestra energía, no pusimos todo nuestro querer, todo nuestro deseo en ello. Y que obviamente cuando no ponemos lo que nos corresponde, en el fondo queremos enfrentar esa pérdida, estamos buscando esa pérdida, estamos buscando ese fracaso. Y como buenos neuróticos, ¿cuántas veces caminamos hacia el fracaso? Y muchas veces hasta nos damos cuenta, me voy a aplazar, me va a ir mal, voy a estar mal, o sea, no diré esto, no haré esto porque me va a hacer daño y sin embargo lo hacemos. Por lo tanto, la vida nos coloca frente a pérdidas y muchas veces nosotros mismos provocamos esas pérdidas. Ante toda pérdida, cualquiera que sea, chicos, tenemos que enfrentar, elaborar y superar. Para elaborar el duelo hay estos tres procesos, siempre. No podemos elaborar un duelo sin enfrentar la realidad, sin enfrentar el problema. Si no enfrentamos el problema, no vamos a poder elaborarlo. Y si no lo podemos elaborar, no vamos a poder superar. Por lo tanto, hay estas tres etapas en las que, querramos o no, tenemos que, en la vida, tenemos que enfrentar este tipo de pérdidas y este tipo de trabajo frente a las pérdidas. Chicos, a esto llamamos fracaso, frustración, pérdida. Pero al fracaso, frustración, pérdida, derrota, viene
la elaboración, como es el tema de hoy, ¿no? Viene el cómo elaborar. Primero, ahora está de moda hablar de resiliencia. Resiliencia no es el cómo enfrentamos la pérdida, porque chicos, todos enfrentamos pérdidas, sino la resiliencia es el cómo nos paramos o no frente a las pérdidas. Ante una pérdida, ¿me voy a hundir? O todo maltrecha o todo maltrecho, me voy a parar, me voy a sacudir y un tantito adolorido y herido voy a seguir caminando. Es decir, ¿cómo me paro si me paro ante las pérdidas? Por lo tanto, dentro de lo que es el desiderativo, la fortaleza yoica, o sea, no olvidemos que estamos indagando, investigando la fortaleza yoica a través de los mecanismos de defensa. Pero parte cualitativa de la fortaleza yoica es observar, ver, analizar qué capacidad tiene esta persona para elaborar el duelo o elaborar los duelos, pararse y seguir caminando. ¿Cuál es la capacidad de resiliencia que tiene? ¿Cómo enfrenta? ¿Cómo elabora? ¿Qué hace para superar? O me hundo o sigo caminando. Si sigo caminando, ¿cómo lo hago? ¿Tengo la capacidad de seguir caminando? Por lo tanto, fíjense lo cercano, fíjense la estrecha relación entre fortaleza yoica y la capacidad de elaboración del duelo. Ahora, esta capacidad de elaboración del duelo muchas veces se la confunde, pero tiene algo que ver, tiene mucha relación también con la tolerancia a la frustración. Yo creo que la tolerancia a la frustración, la palabra tolerancia, está muy de la mano, está bastante relacionada con el desiderativo y la fortaleza yoica. Es decir, cómo esta persona puede tolerar, puede soportar una frustración. Puede hacerlo, por lo tanto, mayor fortaleza yoica. No puede hacerlo, por lo tanto, menor fortaleza yoica. Chicos, ¿cuántos deseos? Vamos a hablar de deseos. ¿Cuántos deseos nuestros quedan en el camino? Quedan truncados, de todo tipo. Desde deseos cotidianos, hoy no se me dio esto, hasta metas y fines mucho más trascendentes para nuestra vida. Por lo tanto, si estamos expuestos, ya sea por la vida o generados por nosotros mismos, a estas pérdidas, bueno, entonces, ¿cómo no voy a analizar dentro del desiderativo y no voy a tener en cuenta dentro del desiderativo esta capacidad
o no que tenemos los seres humanos, ya que esta capacidad o no se relaciona con la fortaleza yoica. Quiero decirles, ¿no? Capacidad de elaboración del duelo será igual a tolerancia de la frustración, a tolerancia que nosotros tenemos hacia la frustración. ¿Será lo mismo? Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo vamos a ver en el desiderativo esta tolerancia a la frustración o esta capacidad que el ser humano tiene, en realidad nuestro testado tiene, para elaborar el duelo? Chicos, cuando nosotros emitimos nuestras consignas dentro de lo que es el desiderativo, ya sabemos, y esto lo hemos venido repitiendo desde el principio del semestre, los enfrentamos a una muerte ficticia, a una muerte imaginaria. Si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué te gustaría convertirte? Muerte ficticia, totalmente fantasiosa. Y ahí la persona tiene que despojarse de su ser de persona para poder, como el otro día les decía, quiero seguir viviendo o no. Cuando hablábamos de la desvitalización, ¿recuerdan? Por lo tanto, los enfrentamos ante una pérdida. No puedes seguir siendo persona. Por lo tanto, ¿qué eliges? ¿Qué eliges para seguir viviendo o no? Al decirle no puedes seguir siendo persona, estamos enfrentándolo a un duelo, a una pérdida. Frente a ese duelo, ¿qué hace la persona? ¿Qué actitud toma? ¿Qué respuestas da? Lo interesante, chicos, es de que las respuestas que a ustedes les dan en el consultorio, en el gabinete, van a ser las mismas respuestas que vamos a tener en la actitud, en la forma de reaccionar de este paciente frente a las pérdidas que la vida le ocasiona o que se ocasiona él mismo. O sea, nuestro gabinete, nuestro consultorio, se convierte en una especie de mini laboratorio donde investigamos el cómo se va a comportar este individuo en situaciones de pérdida, en situaciones de fracaso, en situaciones de frustración. Y la forma como se comporte se va a reproducir en grande en su vida. Se va a reproducir en tanto experiencias o vivencias que tenga enfrentando este tipo de pérdidas, este tipo de frustración. Ni siquiera este tipo, sino las pérdidas, las frustraciones. Chicos, si la persona puede elaborar el duelo, ya dejo de ser, en mi fantasía dejo de ser persona, puedo elaborar el duelo y puedo convertirme en otra cosa correcta, que además se encuadra en las directrices de la consigna. Entonces, la capacidad de resiliencia, la capacidad que tengo de elaborar el duelo va a ser correcta. En cambio, chicos,
Si dejo de ser persona y rapidito me desintegro, me desestructuro, entonces eso quiere decir que en distintas situaciones frustrantes que este individuo tenga que enfrentar, también lo va a hacer. No va a tener esa fortaleza para enfrentar las pérdidas. No va a tener la capacidad de resiliencia o no va a tener la tolerancia a la frustración. Chicos, por lo tanto, esto de la elaboración del duelo es simple y llanamente el análisis del yo frente a la pérdida que le hacemos en el desiderativo. Y la pérdida que le hacemos es no persona, no objeto inanimado, no animal, no mineral. Por lo tanto, al enfrentarlo a estos nos, vamos a ver si el sujeto reacciona positivamente o reacciona negativamente. O sea, de esto, chicos, se trata la elaboración del duelo. Y quisiera hacer acá un alto en la explicación, un alto en el camino, y vamos a ver elaboración del duelo hoy. Y mañana vamos a ver adherencia a la realidad. Hoy hacemos elaboración del duelo porque es un tema fascinante y es un tema que a ustedes les va a servir muchísimo en el análisis de todo desiderativo. Yo les había dicho, ¿no? El desiderativo es tan rico, chicos, que todo detalle nos habla de algo. Nos da tantos elementos de análisis que realmente con el desiderativo penetramos hasta lo más íntimo de la persona y la empezamos a conocer muy objetivamente. Obviamente las personas que mañana no puedan entrar a la reunión, porque tocaría al otro grupo, al grupo 1, donde vamos a tocar adherencia, coherencia con la realidad, que es la parte lógica del problema, nosotros vamos a grabar la clase y vamos a subir la clase para que ustedes la puedan ver, escuchar, oír, analizar el momento en que puedan. Pero hoy deseo que sea la clase de elaboración del duelo. Por lo tanto, todo aquel material que yo les he pasado, más todo lo que ahora hemos hablado, quisiera ponerlo en consideración para que ustedes pero así me bombardeen a preguntas. Por favor, bombardeenme con preguntas. Tienen la palabra. Dicen buenos días. Hola, hola Mónica. Ya te estaba mirando a ti y ya te iba a decir, a ver, Mónica. Dicen, bueno, sí, el tema este de la elaboración del duelo es interesante y yo tenía estas dudas respecto a cuando tengamos que hacer, digamos, en el trabajo y cualquier análisis que nos toque, ¿no? En el desiderativo. Cuando estamos observando esto de la tolerancia, la frustración y la elaboración del duelo y hagamos una síntesis de lo que observemos, yo me preguntaba si habría que hacer una síntesis un poco más general, una síntesis un poco más específica, porque yo estaba viendo dos opciones, una en la que, por ejemplo, estaba pensando, eh,
observamos, digamos, que en las respuestas en el tiempo de reacción hay unas reacciones algo impulsivas, otras que más bien se bloquea y le toma mucho más tiempo responder. Y por otra parte, en cuanto a lo de los símbolos y la desvitalización, digamos, a veces hay combinaciones entre ambos son graduales, ambos son no graduales, o uno es gradual y otro no es gradual. Entonces, digamos, yo estaba pensando, si es que tenemos que hacer un análisis de lo que observamos ahí, podría decirse, digamos, que si vemos que hay estas dispersiones y decir, el sujeto se puede observar que tiene una baja tolerancia a la frustración, ya que o responde de forma impulsiva o se bloquea, entonces le cuesta lo que es esto responder ante la frustración, que es hacer estas preguntas en las que le enfrentamos a la muerte, ¿no? De la misma forma, digamos, la desvitalización, observamos que no hay una desvitalización gradual, lo que implica que hay una debilidad en la fortaleza del yo, cosas así, ¿no? Eso, o hacer otro tipo de análisis o síntesis, que sería decir cada uno, ¿no? Cada catexia. En la catexia 2 vemos que ha respondido de forma impulsiva, lo que implica que se ve frustrado ante la pregunta, y en la catexia 3 hace esto, después aparte la desvitalización, aquí aparece esto, en cuanto a esto, así. Me preguntaba, ¿cuál sería mejor cuando se trata de hacer esta síntesis en el desiderativo? Ya, muy buena tu pregunta, Mónica, y te agradezco, ¿no? Primero, que acá estamos desglosando la parte evaluativa, pero a nivel cualitativo, desglosando los ítems que después van a culminar en un gran resumen, Mónica. Es decir, cuando tú agarras y dices, tocas, pues acá en desvitalización hizo eso, acá en tiempo de reacción hizo lo otro. Cuando tocas todos esos puntos que hacen al análisis cualitativo, perdón, chicos, un minutito, estoy esperando una llamada urgente, perdón, un minuto. Lo que pasa, chicos, disculpen la interrupción, pero lo que pasa es de que estoy con un paciente grave, entonces por eso estoy con el teléfono prendido, porque ha habido una emergencia el día de ayer, y tengo que contestar porque el paciente no está bien, ya está internado, pero no está bien. Ahora, discúlpenme por esa interrupción pequeña, pero les digo, vuelvo a la pregunta de Mónica. Mónica, ese gran resumen donde tú vas a ver todos los elementos es la culminación de todo el test. Por lo tanto, es la culminación de la parte cualitativa. Por lo tanto, acá simplemente, en este ítem, simplemente vamos a analizar la parte de elaboración del duelo, específicamente. Porque si no, vas a ver de que vas a repetir y vas a repetir con todos los ítems cualitativos que tenemos que analizar. Por lo tanto, acá te abocas, así como en el tiempo de reacción has hecho una síntesis pequeña del tiempo de reacción. En la desvitalización, otra síntesis pequeña. Pues acá en la elaboración del duelo vamos a tener que hacer también una síntesis de lo que es la elaboración del duelo en esta persona. Y obviamente la mejor forma
que podemos adoptar para enfrentar este reto es hablando de los ítems, ¿no? O sea, aparentemente en la primera catexia positiva, él se identifica con, qué sé yo, una lechuga, ¿no? Por esas características. Y después, ante la pérdida de la persona, ante la pérdida de ficticia o ante el duelo ficticio, ante el enfrentamiento con la frustración o con la pérdida, esta persona reacciona así, así y así. Tú puedes analizar los 3 ítems, de acuerdo incluso a, ¿pudo soportar la pérdida o no pudo? Cuando no puede soportar a alguien la pérdida, es decir, si tú pudieras dejar de ser persona y animal, por ejemplo, y hay 2 pérdidas, ¿en qué te gustaría convertirte? Ay, entonces me gustaría ser una libélula, pero es tan animal como la vaca o como el toro, como el animal que ha... Por lo tanto, ahí tú ves que no puede elaborar el duelo ante la pérdida. No se enmarca en la legislación de nuestra consigna. Al no poder elaborar el duelo tranquilamente, entonces tú pones, hay dificultades, el individuo presenta dificultades en la elaboración del duelo, aparentemente enfrenta a veces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Les había dicho, ¿no? Primer paso para enfrentar el duelo es verlo, es enfrentarlo. Segundo paso, elaborarlo, que es el paso que estamos nosotros analizando. Y el tercer paso, superarlo. Aparentemente acá hay un problema de enfrentamiento con el duelo. Hay una evasión a la consigna por la movilización que hemos hecho al ponerlo en una situación difícil y quitarle opciones. Y por lo tanto, no está enfrentando bien la situación y por lo tanto, si no enfrenta el duelo, si no enfrenta la pérdida, peor va a elaborar. No va a poder elaborarlo. Entonces, chicos, si hay, por ejemplo, una negación que yo les había dicho, no pongan perceptual porque es una negación prepsicótica o es psicótica, es una negación de algo que está perceptivamente asimilando por nuestra consigna y sin embargo la niega. Entonces, si él niega la consigna o si el paciente o la paciente niega la consigna, entonces no hay enfrentamiento con el duelo, entonces hay mucho más difícil la elaboración del mismo y casi imposible la superación del mismo duelo. Por lo tanto, esa persona está careciendo de esa fortaleza que se requiere para enfrentar las pérdidas y elaborarlas y superarlas. Por lo tanto, Mónica, no abócate a la elaboración del duelo, porque después la integración de todos los ítems que vamos a tener en tanto análisis cualitativo viene más atrasito. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? El cómo vamos a integrar todos los datos. Por el momento, cada uno de estos ítems
dentro de la evaluación cualitativa, aboquémonos a cada uno específicamente. ¿Hay o no elaboración? ¿Puede superar? ¿Puede darnos una respuesta? La respuesta es válida, es fuerte, denota debilidad pueden poner por la identificación, pero abóquense sobre todo a la capacidad que él tiene o que ella tiene para superar ese duelo, esa pérdida y seguir, continuar con alguna respuesta coherente, lógica. Si no hay la respuesta coherente y lógica, entonces hay debilidad yoica. Y esa debilidad yoica tiene que reflejarse en nuestro diagnóstico cuantitativo. ¿Te contesté, Mónica? Sí, dicen, ya ahora lo entiendo mejor. Gracias. Sigamos, chicos, más preguntas. Si no tienen más preguntas, yo les hago una, ¿no? A ver, hace un ratito yo les decía, hay una pequeña diferencia, aunque van de la mano, entre elaboración del duelo y tolerancia a la frustración. Y había nombrado además resiliencia. A ver, ¿en qué se diferenciarían tolerancia a la frustración, elaboración del duelo y resiliencia? A ver, como ustedes son capísimos en la tecnología y me imagino que tienen ahí están con la computadora, están con sus móviles, con sus celulares. Por lo tanto, les doy 5 minutos hasta las 12:03 y 4 minutos para que ustedes vean la diferencia entre elaboración de duelo, tolerancia a la frustración y resiliencia. Semejanzas y diferencias. 5 minutos, chicos, y hablamos. Pero voy a tomar al azar, voy a decir, Eric, Guido, Corina, a ver, ¿qué has indagado en estos 5 minutos? Adelante.
Bien, chicos, creo que estamos en orden. Y ahora, a ver, mi amiga Jenny Orellana, a ver, ¿qué ha indagado sobre el tema? Buenos días, licenciada. Buenos días. En cuanto a la tolerancia a la frustración, es más como afrontar la situación problema y la elaboración de duelo sería como afrontar la pérdida en sí y adaptarse a esa nueva situación, por decirlo así. Y esto viene de la mano con la resiliencia, que es sobreponerse o adaptarse a esta nueva experiencia, a este trauma, por decirlo así. A ver, muy bien, gracias, Jenny. A ver, Jonathan, ¿qué dices tú, Jonathan, a lo que les he pedido que hagan? Hola, Alicia, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Yo he encontrado que las personas resiliencias principalmente, no siempre, pero consisten en buscar un equilibrio estable eh, para que esta situación no afecte en su rendimiento y en su vida cotidiana. Mientras que el duelo mayormente es un proceso en el cual se involucra la relación emocional y el comportamiento del sujeto en frente a esta situación o sufrimiento o aflicción que está relacionado con lo que está afrontando. Mm, eh, sí, eso y estaba buscando ya todavía tolerancia a la frustración, pero Ya, no, me faltaba un poco más. ya. A ver, em, Ruby Medrano. A ver, Ruby, ¿qué has visto tú sobre este tema? Buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Lo que yo he visto es que la resiliencia es esa capacidad para poderse adaptar a las situaciones que se le presenta a una persona, ¿no? A esto sobre la muerte y algún problema que tenga en su vida. Y es como va adaptarse con algo, con cambios positivos. Después he visto que la tolerancia a la frustración es algo similar también a lo que es el duelo, ya que esto es el poder de tolerar la pérdida y es el aceptar y tolerar o sea, cuando no va a poder satisfacer un deseo, ¿no? Y es cómo va a tolerar la persona. Y la elaboración del duelo sería eh, el proceso que va a hacer la persona al enfrentarse con esta situación de esta pérdida o de algún cambio que a la persona le va a parecer como un duelo. Y el duelo requiere un cierto tiempo, ¿no? No es inmediato. No, no. A ver, una más. Enrique, a ver, ¿qué me puedes decir tú, Enrique, sobre ello? ¿Qué has indagado? ¿Aló, licencia? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Está bien. Lo que yo pude indagar ha sido de que, por ejemplo, la resiliencia es la capacidad de anteponerse a las circunstancias para superar, adversidades. Y esto es más que todo para poder desarrollar conductas para superar estrés o amenazas. Es como una defensa principal, como en primera línea, por así decirlo. Y, por ejemplo, la tolerancia a la frustración es la sensación, no, por así decirlo, es la capacidad de tolerar el dolor y la ansiedad. Y si, por ejemplo, una persona que tiene poca capacidad para tolerar el dolor, por lo general llega a frustrarse con mayor frecuencia. Y
una elaboración del duelo es cuando una persona ya cae ante un proceso de pérdida y tiene que ir cambiando, adquiriendo un proceso diferente para superación. Eso es la elaboración del duelo. Cuando ya cae en la pérdida, y no solo a la adversidad, sino que ya una falta, ya existe una falta en el sujeto. Muy bien, Enrique, mil gracias, gracias. Licenciada, perdón, ¿puedo agregar algo? Ay, Laurita, dale, adelante. Ya, bueno, lo que yo puedo entender es que en la elaboración del duelo es el proceso que hace el sujeto ante una pérdida, porque la elaboración de duelo tiene pasos, ¿no? La negación, al final la aceptación y esos, ¿no? Y en la tolerancia a la frustración es si soporta o no esa pérdida. O sea, es cómo va a reaccionar ante esa pérdida y si va a poder tolerar. Y la resiliencia más o menos sería qué herramientas tomaría para afrontar esa pérdida. Bueno, yo puedo entender eso. Ya. A ver, muy bien, Laurita, y te agradezco muchísimo. Pero yo ahorita puedo pedir a Corina, a Rodrigo, a Laura Sauma, a Jonathan ya le. O sea, puedo pedir a otras personas, a Yasmín, Eini, que me hablen del tema y vamos a quedar en lo mismo, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, pero a ver, tolerar es cómo soporta el dolor y claro, ahí decía Enrique, ¿no? Si hay poco, si la actitud es de poco soporte frente a la pérdida, ya sea material o ya sea espiritual o ya sea afectiva, emocional, de cualquier índole, chicos, si vamos a tener, vamos a decir, poca tolerancia, obviamente esa poca tolerancia se va a transformar no solamente en una situación de ansiedad, de angustia, y esa situación de ansiedad y angustia va a llevar a la persona a echar mano de determinadas defensas para hacerlo. Pero el tolerar es cómo toleramos, ¿no? O sea, realmente cómo soportamos la pérdida, el duelo. En cambio, la elaboración del duelo es el qué herramientas, es, como muchos de ustedes han dicho, es el proceso, ¿no? O sea, ¿qué herramientas usamos en el proceso de duelo? Laurita decía que tenemos distintas etapas. Sí, tenemos distintas etapas en la elaboración del duelo y a veces no son así, él está en tal etapa. No, a veces se mezclan, son muy dinámicas, pero hay un proceso. Cuando decimos proceso, quiere decir que tenemos etapas, que no es una cosa, ¡plum! Listo, elaboré, ya está, ya, me deshice del dolor. No, es un proceso. Es más, les diría, todo cambio conlleva proceso. No, o sea, cambiamos de casa. Tenemos que elaborar el duelo por la pérdida de la anterior casa, a veces fácil, a veces difícil. La pérdida de la anterior casa, qué pena, era bonita o no. Y adaptarnos a la nueva casa. O sea, siempre hay un pequeño proceso.
Y siempre hay ahí un juicio frente a nuestras posibilidades de agarrarnos de herramientas o no. Por lo tanto, cuando hablamos de elaboración, hablamos del proceso, y el proceso tiene etapas. Y ese proceso, mientras vamos por las etapas, estamos utilizando determinado tipo de herramientas que son nuestros mecanismos de defensa. Y por último, la capacidad de resiliencia, que está muy de la mano con las otras dos, con los otros dos temas que les he pedido de que nos aboquemos a ello. La capacidad de resiliencia es esa capacidad, como alguien dijo, de adaptarse a la pérdida. Es decir, siempre que hay una pérdida, yo digo, fíjense, tal vez lo comparo con la muerte de una persona. Lo más fácil es ir y enterrarla. Hacemos todos los ritos que nosotros estamos acostumbrados a hacer, nos quedamos acompañando a nuestro ser querido durante todo 24 horas, los vestimos, los bañamos, tenemos toda una serie de ritos. Y lo más fácil es enterrar. Lo más difícil es aprender a vivir sin la persona en cuestión, sin el ser querido. Lo más difícil es readaptar y reestructurar toda nuestra vida sin la persona significativa. Esa capacidad de cómo me adapto de aquellas cosas que hago para continuar con mi vida sin la persona significativa. Ya sea porque se murió, o ya sea porque se murió la relación, o ya sea porque se fue. Entonces, la capacidad de resiliencia tiene mucho que ver con la capacidad de adaptación. Es el proceso que la persona hace ya para continuar su camino sin o asumiendo la realidad de la pérdida. Entonces, chicos, las tres propuestas teóricas que yo les pongo tienen mucho que ver, están muy agarradas de la mano, pero tienen sus pequeñísimas diferencias. La tolerancia a la frustración está más de la mano con el enfrentamiento de la situación. Les he dicho, les vuelvo a repetir, cuando nosotros tenemos que elaborar algo, primer proceso, enfrentar, segundo proceso, elaborar, y tercero, recién está el superar. Por lo tanto, la tolerancia a la frustración está muy de la mano con el primer ítem que les nombraba, el enfrentamiento. La elaboración del duelo es el proceso por el que pasamos, con el segundo tiempo, la elaboración, el análisis de esa pérdida, el análisis de ese vacío que nos deja
la situación negativa de pérdida. Y en cambio, la resiliencia ya es la capacidad de adaptación que tengamos. A ver, yo les pongo un ejemplo. Viene una persona, sexo femenino, mar de llanto. Me iba a casar en 2 meses, pero ayer he terminado con mi enamorado y mañana defiendo mi tesis. Pero no puedo defender mi tesis con esta situación tan terrible que mi novio, hemos terminado con el novio y ¡buah! ¿Dónde estaba la dificultad, chicos? La dificultad estaba en la tolerancia a la frustración. Sentía de que esa frustración del novio le iba a impedir no solamente casarse, que era su proyecto de vida, sino que mañana rendía su tesis y que no podía ni siquiera estudiar porque estaba pasando el duelo por la pérdida del novio. Por lo tanto, chicos, tal vez si la pérdida del novio hubiera sido hace 6 meses, ella hubiera podido elaborar, pero en este ejemplo estamos viendo cómo la tolerancia a la frustración ofuscaba todo su capacidad de resiliencia y su capacidad de elaboración del duelo, porque además para ello necesitamos tiempo y ella no tenía tiempo porque mañana tenía un desafío. Un desafío que le iba a, que iba a ser determinante para toda su vida. O sea, cuando nosotros adquirimos un diplomita, licenciada en, masterada en, nadie nos lo quita porque es nuestro esfuerzo, es individual, no hay divorcio con esa diplomita, no hay divorcio con ese galardón. En cambio, con parejas, siempre hay la posibilidad de ruptura o de divorcio. Entonces, en este ejemplo, chicos, yo les doy este ejemplo para que vean de que existen situaciones que vamos a tener que enfrentar como psicólogos y que vamos a decir, bueno, acá, ¿qué está mal? La tolerancia a la frustración, por lo tanto, tenemos que trabajar sobre la tolerancia porque elaboración del duelo no tenemos tiempo, tiene que darse con el tiempo, pero ella tiene que reestructurarse para el examen de mañana. Y la capacidad de resiliencia también la tengo que dejar de lado y simple y llanamente tengo que ayudarle a enfrentar la tolerancia a la frustración para que no dañe sus propios proyectos más trascendentales a la relación de pareja, que obviamente es muy importante, pero que en ese momento no teníamos tiempo para llorarlo. Teníamos que enfrentar otro reto. No sé si les quedó claro. Es un ejemplo bonito. No sé si les quedó claro cuándo y en qué situaciones a veces tenemos que hacer la diferenciación entre tolerancia a la frustración, elaboración del duelo, que no se olviden, es el proceso, y por último, la capacidad de resiliencia. ¿Tendrán alguna pregunta, chicocos? ¿Está claro? Perdón, es 2 segunditos, por favor.
Bien, chicos, quisiera saber si tienen alguna pregunta, si esta parte está clara, si incluso llevándolo a la práctica ustedes pudieran diferenciar dónde trabajar o qué aspecto trabajar. Y nos vamos despidiendo y con la promesa de encontrarnos mañana para hablar ya también de este tema de adherencia y coherencia con la realidad. ¿Habrán preguntas o todo está claro? Bueno, Buenos días, Lice. Liz, adelante. Dice, yo tenía una pregunta respecto a la pregunta que hizo Mónica justamente para la tarea. Entonces, ¿tendríamos que basarnos en el discurso del sujeto en relación con los mecanismos de defensa que usa o solamente basarnos en su discurso? O tomando en cuenta igual los mecanismos de defensa que usa. Ya. En este ítem más cualitativo, Liz, se basan en los dos temas, en el discurso y en los mecanismos. No necesitan describir el mecanismo, necesitan simplemente agarrar y decir, acá el Pablito, Pepito, presenta dificultades en la elaboración del duelo porque, por ejemplo, pueden nombrar en forma genérica, no ha habido una desvitalización gradual, no lo hacen ítem por ítem, y los mecanismos que emplea son débiles. No, o sea, Pablito o Pepito tuvo un bloqueo en el segundo ítem, tuvo un bloqueo en el tercer ítem, por lo tanto, demuestra poca capacidad de elaboración de duelo. O sea, si bien no tienen que desglosar como Laura, no, como Mónica decía, no tienen que desglosar, pueden nombrarlo genéricamente. El desglose va a venir después. O sea, cuando integremos todos los datos va a venir después. Liz, si tú en tu redacción te es cómodo hablar de los mecanismos débiles, ¿por qué? Porque la persona no tiene una buena elaboración del duelo, entonces hazlo. Lo que a mí me interesa es de que tengan muy clarito la elaboración del duelo. Este es el ítem de la elaboración del duelo y tengan clarito si esta persona puede elaborar o no puede elaborar. O se tranca en la tolerancia a la frustración o no puede elaborar y por lo tanto además va a tener problemas en la resiliencia, ¿no? O sea, al pedirles de que ustedes indaguen y vean las diferencias, les estoy dando herramientas para realizar su propia síntesis de elaboración del duelo. ¿Te contesté, Liz? Sí, licenciada, muchas gracias. Miren, más preguntas, pero ya me van dejando, veo que los participantes van disminuyéndose. Listen, yo tengo una duda, por favor. Adelante, Melissa. Para la elaboración de duelo, dijo que eso está muy relacionado con el tiempo de reacción, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si un tiempo de reacción es corto o largo? ¿Lo hago según la media individual o según las dispersiones que analizamos en el tiempo de reacción? Amiga, el otro día yo dije, en múltiples escritos está 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, ya se considera dispersión.
Y chicos, yo les he dicho, no hagan caso a eso, abóquense a la media individual de la persona. Incluso ha habido una persona que me ha preguntado eso, no sé si al celular personal, por eso es que no quiero que me escriban a mi celular personal. Quiero que las preguntas las pongan en directamente el chat que tenemos. ¿Cómo vamos a saber el tiempo interno de cada persona? Incluso hasta culturalmente. Vieron de que hay personas, o sea, que hay culturas que tienen a la pregunta, a la respuesta, a la pregunta, a la respuesta. O sea, por ejemplo, los chilenos son muy, y a veces pecan de impulsivos, ¿no es cierto? O sea, tienen la costumbre de tener la respuesta en la boca, ¿no? Por lo tanto, si interviene acá las características personales, incluso interviene la cultura. Nosotros tenemos a los tarijeños que se caracterizan por ser cumpitas, ¿no? O sea, por ser lentos en las reacciones y tranquilones. En todas las culturas hay estas personas que como subcultura tienen alguna característica. Por lo tanto, les dije, tomen más en cuenta lo individual que lo grupal. No tomen en cuenta, porque si ustedes van a agarrar y van a decir, ay, ¿cuál es la universal? Y la universal varía, chicos, incluso por región. Por lo tanto, se toma en cuenta el tiempo de reacción individual, característico de esa persona. ¿Está bien? Sí, Liz, Melissa, sí, ya entendí. Muchas gracias, Liz. ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, como no hay preguntas, nos despedimos hasta mañana. Mañana entonces hablaremos de un tema súper interesante que van a ver cómo todo tiene relación. Todo implica todo. Es como cuando ustedes hacen caer una tablita de dominó y que todo se cae, pues en desiderativo todos los elementos están dentro de una estructura y todos tienen sentido. Y vean qué rico que es el desiderativo porque me da tantas pautas. Chicos, hasta mañana. Espero verlos a todos. Y si no pueden, por favor, vean cuando puedan el video que siempre lo voy a subir. Hasta luego, chicos. Hasta mañana.